Hola amigos, hoy vamos a ver el resumen de la película Belleza Americana. Lester Burnham, un ejecutivo de publicidad de mediana edad que siempre odiaba su trabajo. Lester tenía una vida con la que mucha gente soñaba, con una hermosa casa en los suburbios. Pero seguía sintiendo que su vida familiar era un infierno. La esposa de Lester, Caroline, era una ambiciosa y pragmática vendedora inmobiliaria. Ella acostumbraba a cuidar los rosales del patio todas las mañanas y a regalárselos a los hombres del vecindario. Mientras que su apática hija de 16 años, Jane, estaba disgustada con sus padres y siempre era con baja autoestima. Un día, durante la jornada laboral, Lester fue llamado a la sala de su nuevo jefe, Brad Dupree, quien quiso reducir el sueldo. Aunque Lester se opuso, Brad le dijo que si no lo aceptaba, tenía que renunciar. Esa noche Lester y su mujer volvieron a discutir. Jane se sintió deprimida y no pudo soportarlo más, así que se marchó. Momentos después, Lester vino a consolar a Jane, sin saber que estaban siendo filmados en secreto por un tipo. Era Ricky, el hijo de los Fitz, vecinos de los Lester. El padre de Ricky era Frank Fitz, un coronel retirado del ejército. Ricky siempre había estado obsesionado con capturar las cosas que le rodeaban con una videocámara de mano. También era traficante de marihuana y utilizaba su trabajo a tiempo parcial en un pub para ocultar los ojos de su padre. A la mañana siguiente, Caroline fue a trabajar temprano para limpiar la casa que quería vender, pero después encontró el rechazo por parte de su cliente. Lloró Caroline y se culpó a sí misma porque estaba tratando de parecer exitosa ante los demás, pero en realidad era un fracaso. Una noche Lester y su mujer fueron a ver a Jane, que formaba parte del equipo de animadoras para un partido de baloncesto, y Lester se sintió atraído por la belleza de Angela, la mejor amiga de Jane. Lester sintió revivir los días antiguos hermosos, tiempo que había sido robado por su pragmática esposa. Al final de la actuación, Jane presentó a Angela a sus padres. Esa noche Lester tenía fantasías sexuales con Angela, con la ilusión de que cayeran pétalos de rosa una y otra vez. Después de la actuación de baile en el colegio, dos adolescentes fueron juntas a la casa de Jane. En el coche Angela hablaba de los chicos del colegio que fantaseaban y se masturbaban con su belleza, lo que hacía que Jane se avergonzara a sí misma. Al entrar en la casa, Jane encontró a Ricky mirándola, por lo que le levantó el dedo corazón. Al entrar en la habitación, Jane se sentía halagada porque por fin un chico se fijaba en ella. El padre de Ricky era una persona homofóbica y extremadamente violenta, su madre era una persona introvertida que solía ignorar todos los asuntos. Anteriormente Ricky había obligado una vez por Frank a ingresar en una academia militar y en un hospital psiquiátrico. Ricky siempre vivía bajo la férrea disciplina de su padre. A la mañana siguiente Ricky se dirigió a Jane y le dijo que la estaba espiando porque la encontraba muy atractiva. Esto sorprendió a Angela. Mientras tanto, Jane se sintió feliz y avergonzada. En una fiesta, Caroline obligó a Lester a acompañarla para demostrar a su contraparte que tenía una familia feliz. En repetidas ocasiones fingieron mostrar afecto el uno al otro delante de Buddy Kane, incluso que Lester llegó a besar a Caroline. Durante la fiesta, Caroline coqueteó repetidamente con Buddy Kane y dejó a Lester solo con una copa de vino. En ese momento Lester conoció a Ricky, que trabajaba como camarero en el lugar, y fueron a la azotea para hablar. Allí Ricky le dio a Lester una marihuana. Cuando los dos se estaban paseando, el gerente del restaurante subió a buscar al chico. Pero Ricky no le hizo ningún caso al gerente y pidió que le descontara el sueldo. Eso hizo que Lester respetara a Ricky por atreverse a hacer cosas que él no se atrevería a hacer. Angela vino de visita esa noche. Jane estaba disgustada cuando vio a sus padres regresando a casa, ya que sabía que volverán a pelearse. Lester se imaginó a Angela agachada detrás de la nevera, acariciándole, y luego los dos se abrazaron. Jane se dio cuenta de que su padre estaba interesado con Angela, así que se lo contó a su mejor amiga. Pero Angela bromeó diciéndole a Jane que si Lester comenzara a ejercitarse un poco, ella le haría totalmente el amor. Por casualidad, Lester escuchó sus palabras y tomó una nueva decisión. De repente se oyó un ruido en el patio que atraía la atención de Jane y Angela. Vieron el nombre Jane en fuego y Angela suponía que era obra de Ricky. A la ventana, Angela bailaba y posaba de forma atractiva porque sabía que Ricky tenía la costumbre de utilizar cámaras ocultas. Sin embargo, Ricky no se preocupó por ella, sino que solo grabó la cara de Jane reflejada en el espejo.
Volviendo a hablar de Lester, estaba tan excitado que se quitó toda la ropa para hacer pesas y fue grabado accidentalmente por Ricky. Durante la noche Lester soñó con tener sexo con Angela, se masturbó y fue descubierto por Caroline, por lo que volvieron a discutir. En los días siguientes, Lester se esforzó en hacer gimnasia y correr con la pareja gay Jim O'Meara y Jim Berkeley, que vivían cerca. Esto fue captado por Frank, por lo que se disgustó con Lester porque odiaba a los homosexuales. Al pasar por la casa de Frank, Lester le dio la mano y subió a la habitación de Ricky para comprar marihuana. Cuando Lester recibió el aviso de que iba a ser despedido, chantajeó a Brad con $60,000 y renunció. Después de eso, Lester pasó a trabajar en un restaurante de comida rápida. Al conseguir dinero, Lester cambió su Toyota Camry por un coche deportivo Pontiac Firebird. Además, Lester se hizo adicto a la marihuana y coqueteaba con Angela cada vez que visitaba a Jane. Hablando de su mujer, Caroline ya coqueteaba con Buddy y los dos se iban a la cama juntos. Por otro lado, la amistad entre las dos adolescentes se había enfriado desde que Jane empezó a conocer a Ricky. Ese llevó a Jane a su casa y le enseñó el disco nazi que Frank había recogido. Ricky le mostró a Jane una vídeo que creía que era la mejor escena que había filmado nunca, una bolsa de plástico soplando al viento. Según Ricky, la bolsa de plástico que soplaba en el viento simbolizaba la libertad, que él anhelaba al vivir en una jaula que creó Frank. A continuación, Jane le dio a Ricky un beso forzado, pero fue el comienzo de la tragedia posterior. Durante la cena, los padres de Jane volvieron a discutir, por lo que ella se marchó subiendo hacia su habitación. Pero después de que Caroline hablara un rato con Jane, fue abofeteada por su madre por atreverse a desobedecerla. Cansada de discutir constantemente con Lester, Caroline se fue a practicar tiro para aliviar la presión. En ese momento Jane se sintió muy triste y quería hablar con Ricky. Un día, Jane se sentía incómoda por el enamoramiento de Lester con Angela. Jane confió esa incomodidad a Ricky, tras lo cual los dos hicieron el esfuerzo juntos. A la mañana siguiente, mientras Ricky iba al colegio, Frank entró en su habitación para comprobar si su hijo había escondido marihuana. Accidentalmente descubrió una escena de Lester levantando pesas desnudo. Al mismo tiempo, cuando Caroline y su amante salieron a comprar comida rápida, se acurrucaron ante el kiosco donde trabajaba Lester. Lester se enteró de la aventura de Caroline pero siguió actuando con normalidad con ella. Buddy terminó entonces la aventura por miedo a los problemas. Cuando Lester se estaba ejercitando, Ricky le trajo marihuana a su casa. Frank captó accidentalmente esa escena y entendió mal que su hijo tenía una relación homosexual con el vecino. Momentos después, cuando Jane y Angela llegaron a casa, Ricky y Lester actuaban confundidos, lo que reforzaba aún más las conjeturas de Frank. Angela entró en la casa y se quedó intrigada por los músculos de Lester, lo que molestó a Jane. Al llegar a casa, Frank golpeó a Ricky y acusó a su hijo de ser gay. En represalia, Ricky fingió confesar que fuera gay, provocando la ira de Frank para que lo echara de la casa. Para entonces, Caroline cargó la pistola y empezó a conducir hasta su casa. Frank fue a la casa para buscar a Lester y besarlo para comprobar si era gay. La suave reacción de Lester incluso reforzó las sospechas de Frank. Ricky buscó a Jane mientras ella discutió con Angela sobre el asunto de que su amiga coqueteando con su padre. Ricky convenció a Jane para que se fuera con él a Nueva York y le dijo que Angela era una chica aburrida y ordinaria. Al escuchar estas palabras, Angela se sentía muy herida. Lester encontró entonces a una angustiada Angela sentada sola en la oscuridad y los dos comienzan a abrazarse. Cuando se enteró de que Angela era virgen, Lester renunció a tener relaciones sexuales con ella. Consoló suavemente a la chica y los dos se confiaron en voz baja. Cuando Angela entró en el cuarto de baño, un desconocido apuntó con una pistola a la nuca de Lester mientras este sonríe ante una foto familiar en la cocina. Se oyeron disparos y la sangre salpicó toda la pared. Ricky y Jane encontraron el cuerpo de Lester. En las escenas finales, Caroline lloró ante la muerte de su marido. Además, al volver a casa, la camisa de Frank estaba cubierta de sangre y le faltaba una pistola de su colección en la pared. En tu opinión, ¿quién era el culpable de la muerte de Lester? ¿Tendría que pagar por ello? La película termina aquí. Si te ha parecido interesante, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Adiós y nos vemos en la próxima película.